Ok, entonces, primeramente vamos a empezar hablando de qué es probar, ¿sí? Entonces, probar en testing es una investigación empírica y técnica orientada a proporcionar información sobre la calidad de un producto de software para un actor o usuario. Eh, Jem Kleiner lo define como una actividad cognitiva y que no es una actividad mecánica. Para los que no conocen quién es Jen Kleiner es un renombrado experto en pruebas de software y en el campo de la ingeniería de software. Es también coautor de un libro llamado Testing Computer Software. No sé si conocen, pero es considerado uno de los libros fundamentales en el área, ¿sí? Para los que estén interesados en leer el libro, yo voy a dejar después en el chat un enlace para que puedan acceder y leer, ¿sí? Para profundizar un poquito más y para que entiendan un poquito más en la charla, vamos a definir algunos conceptos entre error, defecto y fallo. ¿Cuáles son las diferencias entre error, defecto y fallo? Generalmente uno lo quiere confundir o tomar como sinónimo, pero no es así, ¿sí? Pero sí dependen uno, o sea, dependen del otro. Eh, para que lo entiendan mejor, hablemos de error cuando una persona puede cometer un error o una equivocación. O sea que es algo humano. Después, el defecto lo entendemos que es lo que el error introduce, una falta, un problema o un bug en el software. Y el fallo, asimismo, lo puede causar un fallo o falla en producción. O falla en producción. Para entenderlo mejor, voy a hablar un poquito entonces de esta gráfica. Entonces, dicho lo anterior, un error humano, como pueden ver, eh, introduce un defecto en alguna parte del código. Lo que a su vez esto provoca en un defecto, como podemos ver entonces en la imagen, eh, o fallo en el sistema y en el mejor de los casos esto se puede reproducir durante las pruebas, pero hay veces que no. Y, los errores pueden ocurrir por diferentes causas. Algunas, para solo mencionar algunas causas, tenemos lo que es por complejidad de código, el diseño de arquitectura, entre otros, error de programación, construir obviando las definiciones del requisito, presión de tiempo, falta de control del código fuente, recursos sin experiencia o poca capacitación. Y esto es muy importante, ya que si un software que no funciona como se espera puede causar varios problemas que podrían implicar pérdida de dinero para el cliente, pérdida de la reputación de la empresa del cliente o del cliente en sí, o en el peor de los casos, lesión o muerte. Veamos algunos ejemplos. En este caso, generalmente cuando se habla de esto, se pone como ejemplo, como la mayoría conoce, lo que pasó con el Galaxy Note. Entonces, lo que pasaba con, con el Galaxy era que se recalentaban las baterías y en algunos casos explotaba. Los representantes de Samsung salieron diciendo que las baterías de estos celulares fueron fabricadas de forma apresurada. Y entonces, como resultado de esta falla, el 96% de cerca de 3 millones de Galaxy Note se devolvieron, lo que conllevó una gran pérdida de dinero y de reputación de la empresa. Después también tenemos el otro caso, que es del Boeing, que presentó
una falla en la luz indicadora que tiene como función advertir si existe un problema en el sistema que ayuda a subir y bajar la nariz del avión. Entonces, esta luz se encendía cuando no debía hacerlo. ¿Qué pasó con esto? Entonces, lo cual llevó a un retraso en la producción de estos tipos de aviones, y el retraso de estos mismos significaba la gran pérdida de, o sea, creo que Boeing hoy en día luego cerró, entonces, porque afectó significativamente esto a sus finanzas, entre otros problemas que tuvieron, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros probamos? ¿Para qué probamos? Entonces, probamos primeramente para evaluar la calidad del producto, prevenir defectos, evitar que los incidentes lleguen a los usuarios finales, reducir el nivel de riesgo, crear confianza en el nivel de calidad del producto, ayudar a la gerencia a la toma de decisiones, verificar el cumplimiento de los requisitos y validar que el producto está completo y es adecuado. Para seguir un poquito más, entonces vamos a hablar de lo que es pruebas en el ciclo de vida del software. Y para esto vamos a hablar de estas metodologías más comunes, que son la metodología tradicional o cascada y metodología ágil. Entonces, para metodología cascada, podemos ver que durante todo el proceso de... Lo miro de costado porque acá tengo la presentación, entonces por eso. Entonces, como pueden ver en la imagen, en metodología cascada tenemos las fases más ordenadas, como podemos ver, ordenadas y consecutivas. El trabajo de la fase previa es entrada para la fase siguiente, o sea, de que cada fase tiene su propio módulo. Una fase no puede empezar sin que la otra haya concluido. Se hace énfasis en plazos y entregables del proyecto, y las pruebas se dejan para el final. Ok, en este caso, entonces las pruebas ocurren en una fase recién posterior a la programación. Lo que hace es introducir las actividades de testing luego del desarrollo. Va a permitir detectar defectos, pero no lo va a evitar. Se tendrá un enfoque correctivo, es decir, se podrán corregir los defectos, pero no ayuda a evitarlos. Los equipos de test y desarrollo están separados en este caso, y porque cada uno tiene su departamento y hay muy poca colaboración entre ellos. En cambio, con metodologías ágiles, ahí está. Con metodologías ágiles, se agrupan los requisitos que se especifican y se diseña y se construye y se prueban en una serie de ciclos e iteraciones que generalmente tienen una duración fija. La duración de estas iteraciones pueden producir cambios en las funcionalidades desarrolladas en iteraciones pasadas. No es, por ejemplo, el caso de cascada como vimos anteriormente. Como esto se va desarrollando un poco, en la siguiente iteración otro poco, y lo que va teniendo son entregas constantes del proyecto. Entonces puede pasar y se produce que lo que hicimos en el ciclo pasado se puede cambiar. Durante las iteraciones se pueden producir cambios en las funcionalidades desarrolladas en iteraciones pasadas, recién dije eso, y en cada iteración se debe entregar software funcionales de forma que obtener retroalimentación de los interesados, también como mencioné. Entonces, en las pruebas, en lo que son metodologías ágiles, se convierten en una tarea repetitiva ejecutada en cada iteración. Porque como dije, esto va teniendo entregables por cada ciclo. Las pruebas comienzan en fases tempranas, aplicando, por ejemplo, las prácticas como TDD, BDD, entre otros. Para los que no saben, TDD lo que hace es es una práctica
de ingeniería de software que involucra escribir las pruebas y luego refactorizarlas. Y BDD es un proceso de desarrollo que prioriza la colaboración entre los equipos técnicos y no técnicos. Por ejemplo, los casos de pruebas en BDD se escriben en lenguaje natural. Bueno, y siguiendo con lo que estaba diciendo, también en metodologías ágiles se busca la prevención más que la corrección, que difiere un poco de lo que es cascada, y se hace necesaria la automatización de pruebas, porque como por cada iteración hacemos muchas pruebas repetitivas, entonces con la automatización ganamos tiempo y entre otras cosas. Y hay mucha colaboración, es decir, la responsabilidad ya no cae solo en el tester, sino en todo el equipo, porque esto se fue construido, eh, eh, esto fue construido con todo el equipo, ¿sí? Eh, Vamos a hablar un poquito también de lo que es el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad es, según la IEEE, un momento, ahí está, ahí está. El aseguramiento de la calidad, según la IEEE, lo define que el aseguramiento es un conjunto de actividades y procesos que tienen como objetivo garantizar que un producto o servicio cumpla con los estándares de calidad establecidos, ¿sí? Es importante destacar que el aseguramiento de calidad no solo se limita al ámbito de software, ¿sí? Sino que también aplica a otros campos como ingeniería de hardware, la ingeniería de sistema, producción de bienes y servicios en general. En ese contexto, la IEEE también desarrolló una serie de estándares y guías que proporcionan directrices y mejores prácticas para asegurar la calidad en el desarrollo y mantenimiento del software. Voy a hablar de algunos estándares que son el estándar 730, el estándar 829 y el estándar 1061. Entonces, el estándar 730 habla de lo que es el plan para el aseguramiento de calidad de software. Este estándar lo que establece son los requisitos para elaborar un plan de aseguramiento de calidad de software que describe las actividades y los recursos necesarios para garantizar la calidad. En cambio, el 829 es sobre la documentación de pruebas de software. Este generalmente es el que más se utiliza, ya que este estándar define los elementos que deben incluirse dentro de la documentación de pruebas de software, como los casos de prueba, procedimientos, resultados, registros. En este estándar describe también, como dije, cómo se debe elaborar un caso de prueba, cómo se debe presentar el caso de prueba, entre otros. Y después tenemos el estándar 1061, que es de calidad de software, de métricas y modelos. Este estándar lo que hace es proporcionar una guía para la selección y aplicación de métricas de calidad de software, así como modelos para evaluar y mejorar la calidad. Si quieren ver más sobre la definición, métricas y las aplicaciones de estos estándares, está en este enlace que dejo acá. Para los que estén interesados en la presentación, luego voy a enviar o sea, me escriben por el mismo correo en donde recibieron el enlace y yo voy a enviar, así van a tener los enlaces que estoy presentando, ¿sí? Y también quería hablarles un poquito de qué habilidades debe poseer un tester, ¿sí? Porque hay muchos mitos acerca del tester, por ejemplo, que cualquier persona puede ser tester o un mal desarrollador puede ser, lo envían a testing y no son ciertas esas afirmaciones. Entonces, cuando se trata de ser un tester de calidad, hay ciertas habilidades esenciales que marcan la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, creatividad. La capacidad de pensar de manera creativa es fundamental para diseñar los casos de pruebas efectivos y abordar diferentes escenarios. Un tester creativo puede imaginar situaciones complejas y encontrar soluciones innovadoras para probar el software de manera exhaustiva. Observación. Esto es muy importante porque un observador detallado es esencial en el campo de pruebas de software.
Un buen tester debe estar atento a los detalles y ser capaz de identificar cualquier anomalía o comportamiento inesperado en el software bajo prueba. También el pensamiento crítico implica analizar y evaluar de manera objetiva la funcionalidad y el rendimiento del software. Un tester con un pensamiento crítico es capaz de cuestionar y explotar diferentes escenarios, identificando investigar y comprender al fondo el software que está probando. Un tester curioso no se conforma con una respuesta superficial, ¿sí? Sino que busca descubrir cómo funciona el sistema en profundidad y explorar todas las posibilidades. Y también tener un pensamiento que es out of the box, porque un buen tester debe ser capaz de pensar de manera innovadora y encontrar enfoques creativos para las pruebas. Pensar fuera de la caja implica ir más allá en las pruebas convencionales y explorar nuevas formas de probar el software. Al desarrollar todas estas habilidades que yo acabo de mencionar, un tester puede mejorar su capacidad para identificar problemas, proponer soluciones y brindar un valor añadido al equipo de desarrollo, lo que es eso lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, eh, de mi parte, quería hablar un poquito, dar una intro de todo lo que es testing. Se van a dar cursos más adelante, así que para los que están interesados y profundizar en este tema, que es súper amplio, entonces vamos a ir publicando, ¿sí? Ahora Fati va a hablar un poquito de lo que es el desarrollo web. Sí, buenas tardes. Yo voy a estar hablando lo que es desarrollo web. Yo comparto la pantalla, Katy. Creo que... Dale. Ok. Eh, uy. Bueno, como dice acá, el desarrollo web es el proceso de crear y mantener sitios web, aplicaciones y plataformas en línea. Los desarrolladores web deben considerar aspectos como la usabilidad, el rendimiento, la accesibilidad y seguridad para garantizar a los usuarios, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de lo que es desarrollo web, tenemos dos grandes partes que serían el backend y el frontend. Bueno, eh, acá por ejemplo muestran la imagen, el front es la parte más linda y el back, que es la parte que no se ve, es un poco más, parece más difíciles. En realidad ambas partes son difíciles, tienen sus complejidades. La cosa es que en el front es lo que más ve el usuario. Por ejemplo, cuando se añaden un nuevo botón, una nueva funcionalidad, se añade contenido, se mejora el diseño, todo eso el usuario ve. En cambio, si vos le decís que hiciste una optimización de la base de datos o una depuración del código, que sería la parte del back, eso normalmente no está visto en los ojos del usuario. Entonces, esas serían las dos grandes partes que tiene el front y el back. Em, Dentro de la parte de frontend, tenemos lo que serían los tres pilares que son el HTML, el CSS y el JavaScript. El HTML sería el lenguaje de marcado de hipertexto, que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado que se usa para estructurar las páginas web. Eh, Se usa etiquetas semánticas que definen el contenido. Luego tenemos lo que sería CSS, Cascading Style Sheet, que es una hoja de estilos en cascada, que nos sirve para dar ya sea colores, fuentes, animaciones, inclusive a nuestra página web. Y luego tenemos la parte de JavaScript, que este sí ya es un lenguaje de programación que nos permite dar funcionalidad a nuestra página desde el lado del cliente. Eh, entonces nos permite darle que sea la página dinámica, por ejemplo, darle una acción a un botón o
o mostrar imagen o hacer consultas asíncronas mediante Ajax. Entonces, para más o menos tener una idea, volviendo a la página, a la diapositiva anterior, si por ejemplo nosotros tenemos una, una página de un carrito de compras, ¿verdad? Nosotros vemos los productos, podemos agregar a nuestro carrito, podemos hacer todo eso que nosotros vemos de nuestro navegador y se procesa en nuestro navegador, es el front. En cambio, ya cuando queremos registrarnos o hacer el pago, ahí nosotros tenemos que estar consultándole a un servidor. Él es el que nos hace el registro, él es el que nos hace la autenticación. Eso no ocurre dentro de nuestro navegador. Si bien después el servidor nos da una respuesta y lo mostramos dentro del navegador, la lógica de eso se produce dentro del servidor. Ay, bueno, ahora voy a estar mostrando eh, un pequeño ejemplo de lo que sería un HTML, CSS básico para hacer una pequeña página. Un ratito. Bueno, como les dije, hay dos partes, el backend y el frontend. Lo que sería HTML, CSS, JavaScript es más para lo que sería el front. Para lo que sería el backend normalmente usamos lenguajes como Node, Java, Ruby. En este caso vamos a usar como backend, como nuestro servidor, un API que se llama The Cat API, que lo único que nos hace es, si vemos en la documentación, es darnos una imagen de un gato. Entonces, acá por ejemplo en la documentación dice que si llamas a esta URL, vas a obtener lo que sería un objeto que tiene una ID de la imagen, una URL, el ancho y el alto. Si nosotros abrimos esta URL, ahí podemos ver la imagen del gato. En este caso, por ejemplo, yo tengo un HTML básico que tiene un título, un body. Dentro del body tenemos un H1, que sería la etiqueta para encabezados de texto. Y luego tenemos la imagen de un gato que yo ya había descargado. Entonces, si nosotros abrimos... Acá, por ejemplo, podemos ver nuestro H1, que es nuestro encabezado, que dice imágenes de gato, y la imagen que yo ya previamente había descargado. Pero nosotros ahora queremos comunicarnos con el API de Cat. Para eso vamos a necesitar JavaScript. Entonces, yo acá ya había... hay dos formas de agregar JavaScript a un HTML. Una es mediante la etiqueta script, que aquí vamos a colocar, aquí podemos colocar lo que nosotros querramos, pero no es la forma más mantenible. Idealmente nosotros tenemos que tener un archivo JavaScript acá y enlazar nuestro archivo JavaScript a nuestro HTML. Entonces, yo acá tengo el enlazado que también es con una etiqueta script, pero le pasamos un archivo, un nombre de archivo. Entonces, este HTML, perdón, este JavaScript lo que hace es, hace una llamada AJAX al API y luego cuando tengo una respuesta, accedo al primer elemento, porque dentro de la documentación del API lo que dice es que siempre nos devuelve un arreglo de objetos. Si vos no le pasas un límite, te devuelve un arreglo con un objeto de gato. Y si le pasas el límite 10, por ejemplo, te devolvería 10 objetos con imágenes de gato. Entonces nosotros queremos el primer objeto y de ese primer objeto queremos la URL.
Y luego vamos a reemplazar lo que sería nuestros eh, recursos, nuestro resource de imagen, por la URL que nos trae el API. Entonces, ahora con el nuevo JavaScript agregado, ahí, por ejemplo, vemos que nuestra imagen por defecto que yo tenía se cambió por la imagen que cargó. Luego, podríamos agregarle un botón. Tenemos, por ejemplo, este botón de aquí, que lo que hace es, mediante el evento onClick, cada vez que alguien hace clic al botón, genera una imagen nueva. Entonces, si nosotros... ¿y qué es getRandomCatPicture? El método JavaScript que nosotros habíamos definido en script. Entonces, si volvemos a recargar, tenemos nuestro gato por defecto, actualiza, y al generar imagen, va a ir cambiando la imagen. Luego, ¿qué más podemos agregar? Si bien esto es funcional, no es del todo lindo. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es, agregamos lo que sería el CSS, que también lo hacemos mediante una hoja de estilos aparte, o también se puede hacer dentro de la etiqueta style. Cuando agregamos el CSS, esta por ejemplo es para que todas mis imágenes tengan el mismo ancho, y el height de acuerdo sería auto de acuerdo al ancho de la imagen, ¿verdad? Entonces, para que no sea tan grande mi imagen, o siempre tenga el mismo ancho, en este caso siempre tiene el mismo ancho. Pero, si bien podríamos crear todos los estilos que nosotros querramos, darle color, darle funcionalidad y eso, en programación tenemos lo que se dice no hay reinventar la rueda. Para eso para la parte de estilos, por ejemplo, contamos con frameworks como Tailwind, como Bootstrap, que nos facilitan agregarles estilos, agregarle belleza, no sé, a nuestra página. Entonces, si nosotros vemos la página de Bootstrap, lo que tenemos es un sinfín de clases que podremos agregar para customizar lo que sería nuestra página. Aparte de esto, Bootstrap tiene un montón de clases que nos ayudan por el tema de responsive. ¿Qué quiere decir responsive? Que se vea bien tanto en navegadores, en pantallas grandes como en pantallas pequeñas, que serían teléfonos y eso. Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo el link de Bootstrap agregado mediante CDN. Podés agregar mediante un CDN, que sería un link de descarga, o podés descargar vos y customizar tu Bootstrap de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, si yo no voy a usar un carrusel, no lo agregaría, entonces va a ser más pequeño mi archivo de Bootstrap. También Bootstrap tiene JavaScript. En este caso yo no lo agrego porque no lo estoy usando, solamente voy a usar la parte de estilos. Entonces, acá había creado un container de JavaScript, perdón, de Bootstrap, para centrar todo lo que sea nuestro contenido. Ahí entonces ya tenemos nuestro contenido centrado. No está tan centrado. Perdón. Entonces, yo le puedo ir haciendo, por ejemplo, el botón, Bootstrap tiene unas clases de botones, que es BTN Primary. Y ahí ya, con dos simples clases, nosotros ya vamos a tener un botón mucho más bonito, que es el que trae por defecto. Luego podemos ir agregando márgenes, centrando los títulos, cambiando las fuentes. Todo eso podemos hacer desde, ya sea
con la ayuda de Bootstrap o otro framework, o con la ayuda de nuestra carpeta de estilos personalizada. Luego, también tenemos en la parte del front, tenemos otros frameworks como son React, que está muy de moda, React Native, ahí está Vue, Backbone, tenemos jQuery. Todos estos frameworks nos ayudan a crear páginas, pero yo me centré en mostrarle lo que era CSS, HTML y JavaScript, como son los pilares. O sea, independientemente del framework que usas, siempre vas a tener que hacer código CSS, siempre vas a tener que hacer código JavaScript. Eso es independiente a lo que uses. Entonces, si entiendes las bases, vas a poder luego incursionar en diferentes frameworks y ver cuál es el que más te conviene para tu proyecto. Bueno, ¿hay alguna duda por mi parte? No. Bueno, esta más bien era una charla introductoria, conocimientos básicos para personas que están iniciando en la carrera y o a los que les gustaría empezar. Entonces, para los que estén interesados en seguir, entonces nosotros vamos a seguir haciendo charlas y para profundizar estos temas, ¿sí? Para también, como dije hace rato, para los que están interesados en la presentación, me pueden escribir por el correo donde recibieron el enlace, yo le voy a poder y les envío, ¿sí? Desde ya muchísimas gracias por unirse y eso es todo. Muchísimas gracias.